Desde este minuto damos comienzo a un espacio cristiano junto al hermano Juan Rojas. Tiempos de revelación. Buenas tardes, mis amados hermanos. Desde Radio Frecuencia de Renca 107.5, hora o tiempo de revelación. Vamos a orar un par de minutos para que la gracia de Dios nos ayude.
Padre Celestial, nos acercamos a tu trono de gracia a través de la sangre del Señor Jesucristo para alabar, bendecir, glorificar tu santísimo nombre y, Señor, rogar tu misericordia por estos minutos que estaremos saliendo al aire en las ondas de esta radio. Permita tu gracia que estas ondas radiales caigan exactamente en la simiente predestinada de la hora, la cual está seguramente esperando la venida del Señor Jesucristo, pues todos estamos en un compás de espera a través del rapto de la hora. Sabemos, Señor, que tú vas a venir por tu pueblo y estamos en esa espera, Señor, creyendo que solo tu gracia nos puede aparejar, limpiar y preparar para que la revelación del rapto llegue a nuestro espíritu. Te damos gracias por todo, Padre, y entregamos estos minutos que vamos a estar en transmisión en el poderoso nombre del Señor Jesucristo y para tu magnífica y santa gloria. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. El tema que habíamos anunciado el miércoles pasado lleva por título La Deidad Suprema del Señor Jesucristo. Solo Dios, solo Él, puede dar la iluminación y la revelación en este tiempo tan difícil y tan crítico que nos ha tocado vivir. Ahora, este sencillo y simple programa solo pretende unir a los creyentes con el mensaje de la hora, el cual hemos podido identificar a través de las redes sociales. La tecnología nos ha ayudado a escuchar, a apreciar y a mantenernos con muchos predicadores o grupos o iglesias o tabernáculos que han programado sus programas, ya sea en la semana o en el día domingo. Pero cada iglesia predica y exhorta de acuerdo a su doctrina, a sus creencias. Y usted, por supuesto, es libre, en cierta manera, para seguir a esos predicadores o sus iglesias. Pero este programa solo pretende volvernos a las cintas, a los textos y a las predicaciones del profeta mensajero que nosotros presentaremos a través de la lectura de ellos. Identificaremos las fechas, los mensajeros de cada una de las edades, tal como fueron presentadas por el profeta mensajero. No se olvide que estamos en la última edad de la iglesia llamada la iglesia de la Odisea. Que el Señor nos ayude en esta hora. Al comenzar la explicación y la lectura de este mensaje llamado la deidad del Señor Jesucristo, yo espero que usted, con mente abierta y con corazón dispuesto, esté solamente esperando que Dios abra su mente y le dé la iluminación correspondiente para recibir esta bendita palabra. La deidad es la revelación más importante para nosotros en esta hora. De hecho, el hermano Branham dijo que es la más grande de todas las revelaciones. Y usted no puede hacer aún su primera base hasta que usted no crea esto. Por lo tanto, debiéramos hacer todo lo que podamos para conocer qué es lo que el hermano Branham dijo acerca de este tema. Él nos dijo que el propósito del ministerio del séptimo ángel mensajero fue para revelar los misterios de Dios, como vemos en Apocalipsis capítulo 10. De su mensaje, Señor, ¿es esta la señal del fin?, predicado el 30 de diciembre del año 62, él dijo: yo creo que el séptimo ángel de Revelación 10 es el mensajero de la séptima edad de la iglesia de Revelaciones capítulo 3, versículo 14. Recuerden, ahora permítanme leer, fíjense, ¿dónde yo puedo leer? Ahora, este era el séptimo ángel, pero en los días de la voz del séptimo ángel, séptimo verso,
cuando Él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como Él lo anunció a sus siervos los profetas. Ahora noten que este fue un ángel, y es el ángel de la séptima edad de la iglesia. Ángel está escrito en la Biblia con minúscula, relacionado con los hombres. Son predicadores, mensajeros humanos. Porque aquí dice que el séptimo ángel, o sea, el de la séptima edad de la iglesia, pero si desean ver quién o dónde está ese ángel, veamos Revelaciones 3:14. Allí vemos que es el ángel de la iglesia de la Odisea. Ahora ustedes recuerdan cuando eso fue hablado, los ángeles a las edades de la iglesia. Y ahora esto encaja perfectamente con los 7 sellos que en un tiempo yo vendré a predicar. Ahora, hermano Branham nos apunta al hecho que todo el ministerio de este séptimo ángel tiene un propósito, y aquello es revelar los misterios de Dios, lo cual nosotros encontraremos que incluye la revelación más importante de todas, la suprema deidad del Señor Jesucristo. Luego nos dice que Jesús dijo que no es para todo el mundo el conocer estos misterios, y Él define para nosotros lo que es un misterio. De nuevo de su mensaje, Señor, ¿es esta la señal del fin? Él dijo, ahora escuchen bien, el séptimo ángel de Revelaciones 10, versículo 7, es el mensajero de la séptima edad de la iglesia. Ven, fíjense, en los días, ahora aquí, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. Ahora, al sonar la trompeta, este mensajero, el séptimo ángel, él está sonando su mensaje para la iglesia de la Odisea. Noten su tipo de mensaje. Ahora, no fue para el primer ángel, a él no le fue dado eso, ni al segundo, tercero, al cuarto, ni al quinto, ni al sexto, sino que es el séptimo ángel el que tiene esta clase de mensaje. ¿Y qué fue? Noten bien su tipo de mensaje, consumando todos los misterios de Dios que están escritos en el libro, la Biblia. El séptimo ángel está concluyendo todos los misterios que fueron dejados así sueltos sin concluir, a través de todas las organizaciones y denominaciones. El séptimo ángel los reúne y concluye todo el misterio por completo. Ahora, eso es lo que dice la Biblia. Él concluye el misterio del libro escrito. Ahora revisemos algunos de estos misterios. Si ustedes lo desean apuntar, primero leeremos lo que dice el doctor Scofield aquí en Mateos capítulo 13. Si usted los quiere apuntar, si tiene una Biblia Scofield, aquí puede leer lo que él piensa que algunos de los misterios, y son: él respondiendo les dijo, porque a vosotros, a sus discípulos, a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Aquí está el misterio en las Escrituras. Un misterio es una verdad que, habiéndose hallada oculta, ahora está ya divinamente revelada, pero en la cual, a pesar de su revelación, existe todavía un elemento sobrenatural. Luego, hermano Branham sigue listando los misterios que están para ser revelados por este séptimo ángel del tiempo del fin. De nuevo, en su mensaje, ¿es esta la señal del tiempo del fin? El séptimo misterio es el de Dios, Cristo, como la plenitud de la deidad encarnada, personificada, en quien toda la sabiduría divina y deidad es restaurada al hombre. Estos son algunos de los misterios los cuales este ángel debe concluir.
todos los misterios de Dios. Y los demás, permítanme decir esto con toda reverencia, no refiriéndome a mi persona, sino más bien refiriéndome al ángel de Dios. 1. La simiente de la serpiente, la cual ha sido un misterio escondido a través de muchos y muchos años. 2. La aclaración de la gracia, no una desgracia, pero una gracia verdadera y real. No existe lo que llaman un infierno ardiendo eternamente. Uno se quemará por millones de años, pero lo que es eterno no tuvo principio ni fin. Y el infierno, según las Escrituras, fue creado para el diablo y sus ángeles. Todos esos misterios, el misterio del bautismo del Espíritu Santo, sin sensaciones, y aquí tendríamos mucho que decir, sino la persona de Cristo, obrando en usted las mismas obras que Él hizo. El misterio del bautismo en agua, donde el trinitarismo extremo ha producido el bautismo en títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo. El misterio, número 6, el misterio de la deidad, teniendo cumplimiento en el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo, según el libro de Apocalipsis, lo cual la Iglesia en esta edad habría de recibir. Allí tienen ustedes algunos de los misterios. El séptimo podríamos nombrar la columna de fuego, volviendo nuevamente. Eso es lo que debe ocurrir y lo hemos estado viendo. ¿O cómo podríamos seguir nombrando los misterios? Viendo la columna de fuego que guió a los hijos israelitas, la misma columna que derribó a Pablo en el camino a Damasco, y la misma viniendo ahora en el mismo poder y haciendo las mismas cosas, revelando la misma palabra, manteniéndose palabra por palabra con la Biblia. Sonar la trompeta significa la trompeta del Evangelio, y el sonar la trompeta en la Biblia significa prepararse para una guerra escritural. ¿Lo están apuntando? Guerra escritural. Pablo dijo, si lo desean apuntar, 1 Corintios capítulo 14, verso 8, el apóstol dice, si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se prepara para la batalla? Y si no tiene un sonido escritural, un sonido vindicado, una vindicación de la palabra de Dios hecha manifiesta, ¿cómo sabremos nosotros que estamos en el tiempo del fin? Piensa en eso. Un minuto, mi hermano. La unidad creía que hermano Branham era un trinitario. Y los trinitarios creían que el hermano Branham era unitario o solo Jesús. Ahora, ¿por qué ellos todavía creen de esa manera? Porque muchos, aquellos quienes reclaman estar predicando lo que el hermano Branham enseñó, tienen ahora un giro total en la enseñanza de la unidad, aún conociéndola. Miren en los tratados que ellos pasan, y yo les puedo mostrar los mismos tratados siendo usados por la unidad pentecostal. Pero, ¿por qué los trinitarios creían que el hermano Branham era unitario y la unidad pentecostal creía que era un trinitario? Debido a que él no hablaba su idioma de ellos sobre la deidad. Hermano Branham dijo, en Deidad Explicada, párrafo 74, muchos de ustedes, pueblo, escuchando esto dirán, hermano Branham es un unitario. Yo no lo soy. Yo pienso que ustedes ambos están mal, ambos, unitarios y trinitarios. No para ser diferente, pero siempre es el medio del camino. El logos que salió de Dios formó para nosotros al Hijo de Dios, el que tuvo su preexistencia antes de la fundación del mundo. Ahora,
Si él era unitario, creyendo en un solo Dios, ¿por qué lo negaría? Y si no lo fue, entonces su revelación del bautismo en el nombre del Señor Jesucristo tiene que ser diferente al que la unidad formula para el bautismo. Yo tengo aquí el antecedente de cómo el hermano Branham bautizaba a los hermanos y a las personas que pedían su bautismo. Esta fórmula que él usó la encontramos en el mensaje La Deidad Explicada, párrafo 228 y 229 y 230. Dice a la letra, Mano Branham explicando su fórmula para bautizar, dice: entonces yo oro y digo, ahora Padre, como tú nos has comisionado, id a todo el mundo y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que tú nos has enseñado. Sobre su confesión de fe, sobre su confesión de sus pecados y su fe en el Hijo de Dios, yo lo bautizo a usted, mi amado hermano, en el nombre del Señor Jesucristo. Usted podrá entender por esta fórmula que él siempre tomaba los títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo que están en la Escritura, Mateo 28, 19, pero si usted tiene curiosidad de oír, él repetía el versículo y sobre la base de la fe y la confesión de los pecados y la fe en el Hijo de Dios del penitente que entraba al agua con él, era bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. Usted podrá también revisar su escritura. Y no hay ninguna persona, no hay escritura que diga que las personas en el principio, en la iglesia de Alfa, fueron bautizados en los títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por lo tanto, el hermano Branham está hablando aquí, sinceramente, de que él no es trinitario ni unitario. Por lo tanto, siempre es el centro del camino. Ahora, veamos esto en más detención. Revisemos algunos de estos misterios. Yo ya se los había leído, llegué hasta el número 7 y puedo explicar también por qué el hermano Branham no era ni unitario ni trinitario según lo expresa él mismo. Pregúntese, dice usted mismo, ¿cuál es este medio camino del cual estamos hablando? En el mensaje Muéstranos al Padre, predicado el 7 del 09 del 53, en el párrafo 96 el profeta dice: hay un solo Dios, y yo difiero y no estoy de acuerdo con la organización pentecostal que llama a la unidad como su dedo es uno. Eso está incorrecto, absolutamente, está equivocado. Yo restauraré, predicado el 9 de marzo del 57, en el párrafo 32 dice: ahora, por supuesto, nuestro pueblo hoy cree que hay tres. Está hablando de tres dioses: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son las tres personas del verdadero Dios. Estos no son tres dioses. Estos son tres oficios de un solo Dios. No son tres dioses. Pero el mismo, escuchen ahora, nosotros pensamos que era ridículo en la Iglesia Católica, pero entramos aquí mismo a Pentecostés y romperse uno mismo en pedazos con eso, instalando otra organización, comenzando alguna otra cosa, en lugar de venir como hermanos en amor fraternal y con unidad. Lo primero que uno empieza a ver es que las tres personas de la deidad estaban en una persona, Jesucristo. Era la manifestación de Dios en carne, no otro hombre. Y luego uno establece así
la llamada pequeña idea dogmática de la unidad. Entonces usted comenzó en eso. Usted empieza a insistir sobre eso. Usted hace a Dios uno como su dedo es uno. Y usted sabe que eso está incorrecto. Ustedes estudiantes saben mejor que eso. ¿Pero qué fue eso? Eso fue porque la oruga empezó a comer primero, en lugar del establecimiento y razonamiento. Cuando yo entro a las facciones de los pentecostales, ellos establecen una mesa más grande que eso, con sus cabezas alrededor. Vaya a esto y no puede ir a esto. Prediquen para ellos, no pueden predicar para mí. El hermano Branham sigue explicando que el propósito del ministerio del séptimo ángel es terminar después que él revela los misterios, el cual tiene que ver con la deidad y la verdad de que el Hijo no es eterno y tiene que tener un principio. El libro que está escrito por dentro entonces quedará completo cuando este ángel termina su ministerio. Ahora, por favor, entiendan bien esto. Cuando el mensaje del séptimo ángel quede concluido, entonces el misterio de la deidad, el misterio de la simiente de la serpiente y todos los demás misterios de estas cosas, como ellos lo llaman, el Hijo Eterno. ¿Cómo puede ser un Hijo Eterno cuando la eternidad no tuvo principio y no tiene fin? Y un hijo es algo que ha sido engendrado. ¿Cómo puede tener eso sentido? Por lo tanto, podemos ver la importancia de dejar que nuestro pensamiento se vaya y recibir el así, dice el Señor, que Él ha enviado a través del profeta de esta última edad. Existen 8 principales afirmaciones que el hermano Branham hace sobre la deidad, que si aquellos que reclaman creerle como el profeta mensajero de Dios del tiempo final pudieran alejarse de su doctrina unitaria y mirar a estas afirmaciones, ellos tendrían que cambiar su doctrina acerca de la revelación de Jesucristo. Haré un listado en este estudio de estas 8 afirmaciones y lo examinaremos con más detalle a medida que este estudio avance. Estas 8 afirmaciones son como sigue. Hecho primero. Hermano Branham no afirmó ser un unitario. De hecho, él fue sincero en negar ser un unitario. En el mensaje Deidad Explicada, párrafo 74, dice: muchos de ustedes, pueblo, escuchando esto dirán, hermano Branham es un unitario. Yo no lo soy. Yo pienso que ustedes ambos están mal. Ambos, unitarios y trinitarios. No para ser diferente, pero siempre es en el medio del camino. Dios engendró un hijo por el cual manifestarse a los humanos. Hay una regla especial, la cual yo quisiera traer en este minuto para que usted viera que no hay ninguna situación en la cual usted puede dudar de que la deidad estaba en el Señor Jesucristo. Él ocupaba el mismo cuerpo que ocupó Jesús en la tierra. Eso sucedió cuando Juan el Bautista bautizó al Señor Jesús en las aguas del río Jordán. Y apareció, por supuesto, la paloma. Usted lo puede escuchar, ver en la Escritura. Y esa paloma permaneció con el Cordero. Por lo tanto, la plenitud del poder del Espíritu Santo entró en ese cuerpo y compartió ese cuerpo con Jesús. Por lo tanto, deidad entró en un cuerpo humano de un hombre, el cual tuvo tentaciones, sed, hambre y todas las circunstancias por las cuales un hombre puede pasar. Entonces, ¿qué pasa con eso? Deidad estaba en ese cuerpo. Por eso que él explica y dice: muéstranos al Padre y nos basta.
En el párrafo 96 del mensaje predicado el 7 del 09 del 53, dice el profeta: hay solo un Dios. Y yo difiero y no estoy de acuerdo con la organización pentecostal que llama a la unidad como su dedo es uno. Eso está incorrecto, absolutamente está equivocado. Hecho número 3. Hermano Branham nos dice que Jesús no podía ser su propio Padre. En el Hebreo capítulo 4, párrafo 141, predicado el 1 de septiembre del año 57, el profeta nos dice: ahora bien, los unitarios lo tomaron, el grupo unitario de personas, y trataron de hacer Padre, Hijo y Espíritu Santo, solo un oficio y un lugar, al igual que su dedo, uno. Eso está incorrecto. Jesús no pudiera haber sido su propio Padre. Si Él lo fue, entonces, ¿cómo pudiera Él haber sido su propio Padre? Hecho número 4. Hermano Branham nos dice: la sola diferencia entre el Padre y el Hijo es que los hijos tienen principio. En Hebreos capítulo 7, parte 1, del párrafo 25 dice: ahora, la razón que hay una diferencia entre Dios y Jesús tuvo un principio. Dios no tuvo principio. Melquisedec no tuvo principio ni tuvo fin, pero Jesús tuvo un principio. Pero Jesús fue hecho semejante a él, a Melquisedec. Hecho número 5. Hermano Branham habla de Dios, aún no estando en Jesús, hasta que se bautizó en el río Jordán. Y luego Dios le deja en el huerto de Getsemaní para morir como un mortal. En el mensaje paradoja del 6 de febrero del 64, en el párrafo 282, el profeta dice: y este pequeño muchacho, niño de 12 años de edad, nada de sabiduría. ¿Por qué? Porque solo era un muchacho de 12 años. El Padre no moró en él en ese tiempo, porque él vino en el día cuando le bautizó. Está hablando del bautismo en agua de Jesucristo. Él vio el Espíritu de Dios bajando, y entrando en él. Pero mire a este pequeño muchacho de 12 años, siendo la palabra. Él fue nacido, ungido, para ser el ungido. Y aquí él estaba. ¿No sabes que yo debo estar en los negocios de mi Padre? Acuérdese cuando en el camino después de vuelta de Jerusalén a sus lugares de vivienda, los padres perdieron a Jesús o se dejaron de estar con él por un tiempo bastante largo. Y lo encontraron después en el templo conversando con los padres que estaban en el templo. Y ellos estaban admirados y decían: ¿cómo este niño puede tener una doctrina de esta forma? Esto lo puede leer usted en la Escritura. Fíjese en lo que nos dice el hermano Branham, que el Padre todavía no moraba en Jesús en aquel tiempo. Él nos dice que Dios entró al Hijo en el río Jordán cuando él fue bautizado, a la edad de 30 años. En el mensaje Elías el profeta, predicado en octubre, el 20 de octubre, hermano Branham dice: y Jesús, el bautismo que él tuvo fue el bautismo del Espíritu Santo, el cual estaba en él, que vino sobre él en el río Jordán después que él fue bautizado en agua. Juan desnuda el registro. Él ve al Espíritu de Dios como una paloma viniendo sobre él. Y noten, entonces, cuando él subió del agua, él le envió el mismo manto en el que él fue envuelto, el Espíritu Santo, en la iglesia. Y en el mensaje Hijos de Dios manifestado,
predicado el 18 de mayo del 60, él dijo: en el huerto de Getsemaní, la unción lo dejó. Ustedes saben, él tenía que morir como un pecador. Él murió pecador. Ustedes saben eso. No sus pecados con mayúsculas, sus pecados, pero los míos y los suyos. También de Ya salido el sol, predicado el 18 de abril del 65, el profeta dice: Dios miró sobre el cuerpo. El espíritu le había dejado en el huerto de Getsemaní, porque tenía que morir como un hombre. Recuerden, amigos, él no tenía que hacer aquello. Ese fue Dios. Dios ungió esa carne, la cual fue carne humana. Si él hubiera subido al Calvario como Dios, nunca hubiera sufrido ese tipo de muerte, por cuanto es imposible dar muerte a Dios. En el testimonio de William Branham, el 10 de febrero del año 60, párrafo 40, hermanos y hermanas, dice el profeta, somos hombres y mujeres, podemos morir en cualquier momento, pero el Espíritu de Dios que está entre nosotros es el mismo Dios que encontró a Moisés en el camino en el desierto, que estaba en Jesucristo en la tierra, porque la vida de él prueba que es el mismo Espíritu, haciendo la misma cosa. Es una promesa de Cristo. No hay lugar para detenerse en eso. Hecho número 6. Hermano Branham nos dice que el cuerpo no era deidad, pero deidad habitó en el cuerpo. En el mensaje Los dones de Dios siempre hallan su lugar, predicado el 22 de diciembre del año 63, el profeta dice, escuche bien por favor, el hombre, el cuerpo no era deidad, pero deidad estaba en el cuerpo. Si usted vuelve a Mateos en los primeros capítulos, usted va a encontrar que el nacimiento del Señor Jesús fue de esta y de esta manera. Por lo tanto, en esa primera venida, Él vino como un germen de vida dentro del vientre de la Virgen María, cumpliendo la profecía de Isaías que decía, he aquí os doy una señal eterna. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y será llamado su nombre, y empieza la explicación que Isaías da sobre la vida y la profecía del futuro del Señor Jesucristo. Cristo identificado en todas las edades, predicado el 17 de junio del año 64. Ahora dice el profeta, fíjese ahora, Dios, puntos suspensivos. Jesús dijo que aquellos a quienes viene la palabra se llamaban dioses. Esos eran profetas. Ahora, el hombre no era Dios, no más que el cuerpo de Jesucristo era Dios. Era un hombre y Dios estaba detrás de él. En el mensaje Nombres Blasfemos, predicado el 14 de noviembre del año 62, el profeta dice, ahora ellos estaban mirando a ese cuerpo que había nacido de María. ¿Ven? Ese no era Dios. Ese era el Hijo de Dios. Pero Dios estaba en ese cuerpo. Era Dios en él. Por eso, usted tiene que preguntarse la pregunta, ¿cómo entonces Dios estaba en ese cuerpo? Fácil. Entró en la plenitud del Espíritu Santo en el cuerpo de Jesús para entrar directo al desierto, ser tentado por Satanás durante 40 días y 40 noches, y la debilidad de ese momento, de esa escena, fue el hambre de Jesús. El diablo, sabiendo esta situación, le dijo, si eres hijo de Dios, ese sí condicional permite pensar que el diablo no estaba seguro de quién era ese personaje. Por lo tanto le dice, si eres hijo de Dios,
di que estas piedras se conviertan en pan. Hermano, usted ve que el diablo siempre nos va a atacar por el lado más débil. Y el lado más débil de Jesús en ese ayuno del desierto fue el hambre. Ahora, vemos entonces que en el mensaje de base fundamental para la fe, predicado el 13 de enero del año 55, dice el profeta: cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él fue el ejemplo perfecto de la deidad. Él fue la plenitud de la deidad corporalmente. Dios estaba en Cristo. No se olvide que Cristo es el ungido. El cuerpo de Jesús era solo el tabernáculo de Dios. Fue allí donde el Dios Todopoderoso vivió y habitó en un ser humano. ¿Creen eso? ¿Verdad? Ustedes deben creerlo para ser salvos. Tienen que creer eso. Tienen que recibir esa revelación de que el tabernáculo de Dios en la tierra fue el cuerpo de Jesús, el cuerpo humano, nacido de la Virgen. Pero lo que estaba en el interior de ese cuerpo era la plenitud de la deidad en él. Por lo tanto, hermano precioso, le repito, Dios estaba en Cristo. El cuerpo de Jesús era solo el tabernáculo de Dios. Fue allí donde el Dios Todopoderoso vivió y habitó en un ser humano. ¿Cree en eso? ¿Verdad? Usted debe creerlo para ser salvo. Tiene que creer eso. Hecho número 7. Hermano Branham nos dice que cuando Dios dio nacimiento a Jesús, habían dos seres envueltos. Uno, quien es Dios, y el otro, quien es el Hijo de Dios. En el mensaje Actitudes y quién es Dios, predicado el 15 del 08 del año 50, dice el profeta: allí él puso la primera Biblia. Oh, dice, volviendo a los días antiguos, ellos miraron en esas cosas. Hoy él tiene su Biblia escrita aquí, pero él lo escribió en los cielos. El hombre podría mirar arriba y se diera cuenta que Jehová, el Creador, vive. Y entonces yo puedo verle. Él miró en eso. Yo puedo verlo hablar a este mundo colgando allí como un carambo de hielo. Y él lo movió aquí. Yo puedo ver esa pequeña luz salir. Ahora nosotros tenemos dos. El Padre, y fuera del Padre vino la luz, el Hijo, el Logos. Y yo puedo ver esa luz moviéndose aquí y jalando la tierra encima, acerca del sol para secarla. Y levantó el agua, separando la tierra del agua, y así sucesivamente. Mensaje, actitudes y quién es Dios. Ahora, esto de ninguna manera lo hacen dos dioses. Hay un solo Dios y Él tiene un hijo. La Escritura lo llama el Hijo de Dios. La Escritura no dice Dios el Hijo. La Escritura dice el Hijo de Dios. En preguntas y respuestas sobre Génesis, del 29 de julio del año 53, el profeta nos dice: bien, si ustedes se fijan bien en Génesis 1:26, tomemos primero la primera parte. Dios dijo, hagamos. Ahora hagamos al hombre a nuestra semejanza y a nuestra imagen. Por supuesto, nosotros nos damos cuenta, dice el profeta, que él estaba hablando con alguien. Él estaba hablándole a otro ser. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre las bestias del campo. Si ustedes se fijan, la primera cosa que fue creada en la creación fue la luz, por supuesto.
Y si ustedes siguen la creación, verán que la última cosa que fue creada, ¿qué fue? El hombre. Y la mujer fue creada después del hombre. Muy bien. La última cosa creada entonces por Dios fue la humanidad. En el mensaje Cortina del Tiempo, predicado el 2 de marzo del año 55, el profeta nos dice: ellos no podían entenderle a él. Él era un misterio, aún para los apóstoles. Nadie podía entenderle a él porque estaban dos seres, dos personas hablando todo el tiempo. La persona de Jesucristo hablando y Dios estaba hablando en él. También algunas veces era el mismo Cristo, algunas veces era el Padre que moraba en él. ¿Lo captaron? Ellos no podían entender algunas cosas que él decía. Estaban en misterio para ellos. Hecho número 8. Hermano Branham nos dice que Jesús fue un ser dual, porque Dios vivía en él. En el mensaje Muéstranos al Padre y nos basta, del año 56, 22 de abril, en el párrafo 36, el profeta nos dice: ahora esto ha sido dicho muchas veces, que ningún hombre puede alguna vez ver a Dios. La Biblia lo dice así, sino que el unigénito del Padre lo ha declarado. Felipe aquí estaba muy curioso. Él quería ver al Padre. Dice aquí que él dice: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En otras palabras, usted ve al Padre que se expresa él mismo a través del Hijo. Él y el Padre eran uno en el sentido que su Padre moraba en él, no haciendo él, Jesús, las obras. Él era un hijo, él mismo, el mortal, nacido de la Virgen, hijo de Dios. Y entonces en él moraba el Dios, el Padre, expresándose él mismo al mundo. Su actitud hacia la gente, ¿ven? Pues así como Cristo y Dios eran uno. Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo a sí mismo. Ahora él dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Y cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? En el mensaje Jehová proveerá, predicado el 29 de abril del año 56, el profeta nos dice: esa es la razón que la gente no podía entenderle. Algunas veces era Cristo hablando, o era el Hijo hablando, otras veces era el Padre hablando. Él era una persona dual. Él era un hombre, el Hijo. Dios estaba dentro de él, el cual estaba tabernaculizándose en él. ¿Pero qué hizo él? ¿Fue alrededor diciendo: yo soy el sanador? No, muy por el contrario. Él dijo: yo no soy el sanador. Él dijo: yo no soy el que hace las obras. Es mi Padre el que mora en mí. Y en San Juan, en el capítulo 19, cuando él fue cuestionado, porque pasando por un montón de lisiados, cojos, marchitos, personas ciegas, sanó a un hombre tumbado sobre el lecho. El Padre le mostró por una visión ir allí y sanar. Se alejó caminando, dejando al resto de ellos allí. Ellos le preguntaron: un hombre empacó su cama en el día sábado. Escuchen lo que él dijo. San Juan capítulo 5, en el verso 19. Dice: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que él ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Eso es lo que él dijo. Yo no hago nada hasta que el Padre me muestra una visión
de qué hacer primero. Quiero leer esta última cita del mensaje Quisiéramos ver a Dios, predicado el 29 de noviembre del 59. Yo dije, Él era más que Dios estaba en Él. Él era un hombre, pero Él era una persona dual. Él era un hombre y el Espíritu en Él era Dios. Yo dije, Dios estaba en Cristo. Y la mujer dijo, no, yo dije, dama, yo tomaré su propia escritura. Él era un hombre Dios. Cuando Él bajó a la tumba de Lázaro, Él lloró como un hombre. Eso es verdad. Pero cuando Él estuvo de pie allí, enderezó su pequeño hombro agachado y dijo, Lázaro, sal fuera. Y un hombre muerto, que había estado muerto por 4 días, vino a vida otra vez. Eso era más que un hombre. Un hombre no pudo hacer eso. Eso tuvo que ser Dios. Yo quisiera, en estos últimos minutos que nos quedan, repetir para ustedes los 8 hechos que he nombrado y las escrituras que he leído. Pero solamente voy a leer rápidamente los otros 8 hechos de los cuales les he mencionado. En el hecho número 1, hermano Branham no afirmó ser un unitario. De hecho, él fue sincero en negar ser un unitario. En el hecho 2 dice, hermano Branham nos dice que Dios no es uno como su dedo es uno. En el hecho número 3, hermano Branham nos dice que Jesús no podía ser su propio Padre. En el hecho número 4, hermano Branham nos dice, la sola diferencia entre el Padre y el Hijo es que los hijos tienen principio. En el hecho número 5, hermano Branham habla de Dios, aún no estando en Jesús, hasta que se bautizó en el río Jordán, y luego Dios lo deja en el huerto de Getsemaní para morir como un mortal. En el hecho número 6, hermano Branham nos dice que el cuerpo no era deidad, pero deidad habitó en ese cuerpo. Y el hecho número 7, hermano. Hecho número 7 dice, hermano Branham nos dice que aunque Dios dio nacimiento a Jesús, habían 2 seres envueltos, uno quien es Dios y el otro que es el Hijo de Dios. Y ahora en el hecho número 8, hermano Branham nos dice que Jesús fue un ser dual, porque Dios vivía en él. Yo ahora quiero orar porque ya nuestro tiempo se ha terminado y espero que el Espíritu Santo revele en usted estos hechos números 8 que he leído para que Dios nos pueda iluminar y decirnos sinceramente, Dios tiene un hijo y su nombre es el Señor Jesucristo. Y a través de ese Hijo se manifestó por gracia y misericordia a nuestras almas perdidas. Que el Señor les bendiga en esta tarde, preciosos hermanos, y permítame decirles, si usted necesita alguna reflexión, algún comentario o algo que usted quiera comunicarse conmigo, el teléfono que les voy a dar es el teléfono personal del hermano Juan Rojas y dice más 569-7795-6837. Lo voy a reiterar. 569-7795-6837. El teléfono de la radiofrecuencia es el 22 76 71 340. Pero usted tiene que comunicarse a este teléfono de la radio después de las 6 de la tarde. Dios les bendiga, muchas gracias por su atención y será hasta el próximo miércoles. Yo estaré, por la gracia de Dios, continuando con este mensaje, la deidad suprema del Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga ricamente, es mi mayor deseo. Amén.